Muy buenos días, vamos a empezar otra conversación en torno a los temas que tratamos siempre en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Goldratt en Latinoamérica, que en estos días está en su versión en vivo en el año 2023, en conjunto con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, y que ya estamos pasando la mitad del programa, ¿cierto, Francisco Sí, y señor, Javier? ya vamos en el módulo 5, o sea que ya vamos en bajada. O, Vamos. o en su vida para llegar a su punto más alto. No Luis, sabemos. También, empezamos, ciertamente. empezamos esta semana el módulo de marketing y ventas. La gente Sí, está muy emocionada con ese módulo. sí, sí. Ha sido buena la reacción. Sí. Sí, No, y entretenido. yo es que preguntándome qué cosas prácticas, bueno, yo no sé qué cosa práctica puedo hacer yo en torno a los problemas del mundo. Como dice, si quiere cambiar algo en el mundo, empieza por cambiarse usted mismo y está dentro del mundo. Bueno, eso sí Así yo es. trato de practicar. Está bien. Pero una pregunta, dice, ¿qué es lo que hace? Una pregunta que yo creo que se han hecho muchos autores. Está La riqueza de las naciones, Adam Smith. ¿Qué es lo que hace que los países prosperen? Entonces, hay un aspecto muy particular que es el aspecto económico, pero que es, yo diría, como condición necesaria para que el resto se dé, el cultural, intelectual, espiritual, todo lo que uno quiera. Es una condición necesaria, tiene que prosperar económicamente, si no, si uno no come y no tiene los medios para después desarrollar otras cosas, o sea, ¿cómo puede prosperar culturalmente un país donde la gente no tiene que comer? O sea, ¿cómo le vamos a construir un teatro que para ir a ver obras de teatro? O se entiende. Así que importante la parte económica. O sea, esto es para aclarar que, o adelantándose a la crítica, dice, es que eso solo pensando en la parte económica. Sí, es solo pensando en la parte económica como prerequisito para el resto. Es una condición necesaria. Si no la tiene, el resto está difícil. Olvídense. Sí. Entonces, pensando en eso, ¿qué es lo que puede restringir? ¿Cuál es la restricción para generar una mayor riqueza per cápita en un país? Entonces, vamos viendo candidatos. Pues El- yo te doy, aprovechando que hay una persona, o había una persona mucho más inteligente que yo, que ya dijo algo que a mí me parece que es de vital importancia y consideración, que es el doctor Deming, ¿sí? Edward Deming. Él decía, al principio, en algún momento hablaba de que más o menos el 70 y tanto por ciento de los problemas que uno veía en las organizaciones tenían que ver con el sistema y no las personas. Y después al final de su vida dijo, no 70 y tanto. Mi estimado es más alto todavía, el 94, 95% de las cosas. No sé por qué la precisión del 94, sí, pero así fue como lo 94. vi registrado, ¿ya? Si uno dice 94 y 95 son dos números distintos, pues 95 como que parece un rango y 94 un número muy exacto. Muy exacto, exactamente. Pero el tema es que decía 94% de todos los problemas que uno ve en las organizaciones desde el punto de vista sistémico son las reglas que uno le puso al sistema, de cómo va a operar y cómo están los incentivos. Entonces, si yo tomo esa lógica y el restante realmente lo puede adscribir o se lo puede achacar a las personas, ¿ya? Y cuando uno mira, entonces estamos hablando de la pregunta de la generación de riqueza y los países, las sociedades, los grupos, pues claramente a mí me parece que las reglas que decidimos en conjunto aplicar a cómo vamos a interactuar entre las personas
empiezan a colocar restricciones o a estimular cierto tipo de comportamientos, de ideas, y obviamente resultan, si uno mira al final de eso, en la productividad que ese grupo de personas tiene. Pero cuando uno mira después de la historia, lo poco que sé de la historia y lo poco que entiendo, cuando uno va y mira la ilustración y el tema que tiene que ver con los principios filosóficos del individuo como elemento central de lo que sale de la ilustración y redescubriendo la filosofía de los griegos, Aristóteles fundamentalmente, creo yo, con el tema de la lógica, es que realmente uno tiene que empezar a tratar de entender causa-efecto y el efecto final que termina siendo la generación de la riqueza o el Producto Interno Bruto, el per cápita, pues es producto de todas las interacciones. Entonces, cuando uno mira un país, una sociedad, todas esas interacciones tiene restricciones. Lo que yo creo es donde a las personas les permite actuar sin miedo a que pueden asumir riesgo. Porque pues de la Edad Media para atrás y haciendo ese parteagua, creo yo que la gran diferencia es que los individuos podían asumir riesgo de hacer cosas, lo que permitió después la división del trabajo. Y eso hace que pues, haya una explosión en la productividad de la sociedad y los grupos humanos en hacer cosas. Ya no tengo que tener miedo de que yo tengo que hacer todo. Puedo confiar en que alguien más va a hacer otra cosa que lo hace mejor que yo me dedico a esto y podemos intercambiar. Entonces al final son como los libres intercambios que permite esa lógica de funcionar. Yo te rasco la espalda y tú me rascas a mí. Entonces no, como dicen los gringos, we scratch O our sea, backs. el comercio. Sí, el comercio es el libre Pero intercambio el de comercio no valor, puede ser llamémoslo mucho así. la explicación del crecimiento exponencial de los últimos 200 años. Tú mostrabas en la clase de Ujú. antes de ayer la curva que es como el palo hockey, Sí, sí. que la riqueza del mundo, claro, que también la población era más pequeñita, pero Era así, a es todo claro, esto, claro. riqueza per cápita igual era una Sí, cosa que igual venía normalizada, así exacto. Ajá. siglos plano y de repente en los Abajo, últimos 200 años se pegó un... un pique, sí, Entonces no puede ser el comercio porque comercio hubo mucho antes de 200 años atrás. correcto. Sí. El comercio es pacificador Ujú. porque uno no quiere matar a quien le va a comprar. Y lo que digo Yo, yo, o yo, sea, y está haciendo, o sea, está proveyendo algo que tú no puedes hacer o lo hace mejor que tú, a ti te conviene una relación armónica en ese sentido. Y por eso digo el intercambio, o sea, pero es una pero condición ahí, necesaria, no suficiente. ahí hay dos, entonces hay dos cosas que son interesantes. Una es lo que dijiste, que yo no puedo estar más de acuerdo contigo, porque de que lo que genera el valor que finalmente termina siendo restricción, o sea, riqueza, justamente lo que está aquí detrás mío, ¿no es cierto? Yo tengo un ejemplar acá, un librito donde todo mi tesis es justamente que la clave de todo es la sincronización. Sí, exactamente. En otra edición, madre mía, hay varias ediciones. Y esa es una de las claves. Entonces eso tiene que ver con las reglas. Pero otra cosa es la multiplicación de los esfuerzos de uno. Cuando un, un campesino tiene un par de bueyes y un arado de mano y puede arar tantos metros lineales en el día, tiene una productividad un poquito distinta a que si en vez de tener un par de bueyes y un arado, ahora tiene un tractor. Puede multiplicar su productividad, su propia productividad, ¿por cuánto? ¿Por Ujú. 100, 200, 500 veces? ¿Cuántos metros cuadrados más puede hacer? ¿No? Entonces, para llegar a tener el tractor, él tuvo que ahorrar y acumular
el capital que le permitió comprar el tractor. Y ahí es donde surge la idea del capitalismo. El capitalismo es contrario al consumismo, porque para acumular capital tienes que negarte el consumo. O sea, todo lo que vas produciendo, si después lo consumes comerciando, porque dice, el comercio es intercambiar pues tu dinero por otras cosas, o si quieres Ujú. trueque, y después a alguien se le ocurrió que dinero era bastante más fácil. Entonces, capitalismo y sincronización, esas son las cosas que explican. Pues, y ahora que lo estamos diciendo en voz alta, me estoy acordando de alguien que yo cito algunas veces, Ronald Coase, un economista que ganó premio Nobel de Economía en 1932, creo. Voy a ir a revisar si estoy bien con la fecha y todo. Y este fue el que dijo que el tamaño de las empresas, o sea, cuánta gente tenía una empresa allá adentro, dependía de los costos de transacción. A mí me pareció muy razonable eso. Y tú puedes explicar por qué con la irrupción de Internet, que hace bajar los costos de transacción Ujú. violentamente, pero violentamente, o sea, de 100 a 1 en muchas Órdenes de cosas, magnitud, sí. eh, produce o sea, inmediatamente un vacío dentro de las empresas. O sea, dice, ahora me quedó grande el traje y quiere empezar a recortarlo, pues, porque pues, en vez de decir aprovechemos toda nuestra capacidad para crecer, Esa capacidad, exacto. y que tampoco es tan fácil, pues, porque No, tiene limitaciones en el mercado, tiene limitaciones en un montón de cosas, entonces no es tan fácil. Y ese costo operativo, pues de duele, pronto uno no lo puede sostener 2 años, mm, 3 años mientras crece. claro. Y entonces Sí, eso produjo toda la crisis desde el año 1999 en adelante, que irrumpió Internet y una crisis pero ya nos pegó eso. Y ya sí. pues sobrevivimos. Pero inmediatamente, además, Internet permitió que uno pudiera sincronizar un montón de entidades que son independientes desde el punto de vista del dueño, de quién es la entidad. O sea, ahora ya no tiene que estar la misma capacidad, por ejemplo, las aplicaciones de última milla. O sea, todas las empresas que necesitan logística para distribuir sus productos ya no necesitan tener incorporado internamente esa capacidad, ya no son dueños de los camiones y no le pagan el sueldo a los conductores, sino que le pueden encargar de todas aplicaciones de última milla. Y eso es fantástico. Entonces ahí se produce una sincronización a un costo mucho menor de transacción, y por eso es la empresa más pequeña. Pero pensando en las ideas que estábamos comentando, de pronto el tamaño de las empresas, yo le voy a buscar otra explicación, no le voy a buscar la explicación del costo de transacción, sino que le voy a buscar la explicación de eh, el tamaño de la empresa. Yo creo que lo determina pues la capacidad de sincronizar actividades, de sincronizarse. O sea, si pensando en una empresa que he estado conversando últimamente aquí en Santiago, que fabrican uniformes institucionales para clínicas, ¿no? De ese tipo. Me dicen que tienen talleres externos a los que le mandan a coser. Entonces yo me quedé pensando, todavía no le he dicho mucho porque no me he involucrado en el tema. Cuando si me contratan como consultor, pues lo conversaremos. Pero yo me quedé pensando aquí qué nivel de sincronización se puede lograr con personas que están fuera de la Fuera. empresa y que tienen intereses pues propios. eh, Probablemente
poco interés en sincronizarse exactamente con lo que necesita la empresa. Entonces, eh, no sé, yo si el tamaño de esa empresa es el adecuado, o sea, el tamaño es pequeñito porque tiene todos estos satélites, pero al mismo tiempo otra empresa que sea un poquito más grande que ella, en términos de costo por prenda, probablemente va a ser más o menos lo mismo. La diferencia es la relación contractual que hay entre empleados de la empresa o subcontratistas. Entonces, que no están las leyes laborales y todas esas cosas, que incluso hay leyes que te obligan con subcontratistas. Entonces, tampoco es que Ujú. sea tanta la panacea de tener puro subcontratista. O sea que en vez de mirar los costos de transacción, tal vez hay que mirar la capacidad de sincronización. Entonces hay un mínimo, porque yo necesito pagar el sueldo para que esté disponible para cuando yo necesite que se sincronice y que no tenga la libertad de dedicarle tiempo a lo que yo quiero que haga cuando él quiera, sino que cuando yo lo necesite. Y para eso Ujú. pago el sueldo. Y eso es lo Claro. que explica que voy a tener más gente. Sí, Y no, entonces, ¿eso lo puedes traducir a costo de transacción? Sí, pero es un costo alternativo de transacción si uno quiere. Pero es más bien el throughput perdido. Entonces, el costo alternativo es throughput perdido. Entonces, Está ya no bien. es directamente costo de transacción. sí, quiero aportar ahí hace Pero a algún tiempo. toda esta vuelta me la fui a dar y todavía no digo cuáles son mis candidatos para que expliquen cuáles son las restricciones para crecer en riqueza en una sociedad. Ok. eh, Jorge te yo va a voy ayudar. a aportar ahí a la confusión. Entonces, hace mucho rato leí algo del siguiente corte, con un ejemplo. Al establecer el comercio, en principio el comerciante llevaba, eh, por así decirlo, un camello cargado de una cantidad de mercancías que había comprado en Oriente o donde quiera, y los llevaba a donde había alguien que tenía interés por comprar eso que él comerciaba. Entonces comenzaron a establecerse las rutas y la cosa comenzó a crecer para el comerciante. Dijo, no, ya con un camello no es suficiente, voy a llevar otro camello. ¿Sí? Y después siguió creciendo. Dijo, no, ya no son solo dos camellos, sino tengo que tener una persona más porque ya no puedo estar atento del todo el inventario. Y así fue creciendo cualquier negocio y si uno lo mira, esa es la curva natural de cualquier negocio. Pero si uno mira con microscopio realmente lo que genera todo, la acción y la reacción, es el mercado. O sea, si yo no tengo a quién, ¿sí? Eh, ¿Qué voy a andar haciendo comprando Sí, camello? claro. O inclusive, él decía, al final decía, me tocó comprar un barco para llevar la mercancía. Bueno, Bueno, está bien. Y la me, pregunta para él era, ¿cuántas personas monto a bordo? Porque entre más monto, menos flota el barco. ¿Sí? me Hasta que están el barco, quedando 3 minutos a mí, pues yo me tengo que meter a otra llamada en 3 minutos más. bueno, bien, Pero eso que concluyo. acabas de decir, también tú Es, lo puedes traducir a las necesidades son infinitas siempre. sí, entonces el punto es que fíjense, si el comerciante hubiera quedado conforme con lo que vendía con un camello, estaría feliz y qué sé yo, ¿sí? Pero el punto de partida es el objetivo y la estrella polar que lo va a mover, ¿sí? Lo mismo que en las empresas, uno va y revisa y dice, oye, pero ¿y cómo vamos a crecer nosotros si nuestro crecimiento por año ha sido el 1, el 3, qué sé yo, en ventas, ¿sí? Esa es la otra discusión. No, en la medida en la que el negocio sea más próspero, que es una cosa mal entendida de que prosperidad es darle de lo que es la riqueza del dueño, ¿no? La prosperidad se genera y el aparato productivo sigue dando la vuelta y sigue dando la vuelta y sigue dando la vuelta. Entonces, un Bueno, poco ese entonces, tema de que, uno de los candidatos, perdona que te interrumpí, es que la idea yo la estoy captando. Uno de los candidatos a hacer las restricciones
que no hay suficientes ideas de negocios para generar suficientes empresas para darle trabajo a todo el mundo. Esa yo Así la es. descarto. La descarto. Así es porque, Porque existen todas las ideas del mundo. Bien. no, yo no me refiero a ideas como ideas de negocio, yo me refiero a ideas de suplir necesidades que están Bueno, de ahí. acuerdo, pero No es que yo me la inventé, sino la pude identificar, digámoslo así, ¿sí? Pero en una empresa, ni siquiera con ideas nuevas, Matías, ¿de dónde hacemos nosotros para que esa empresa crezca? En el mismo bueno, sistema, la eso misma lo, necesidad. eso lo vamos a tener que conversar el próximo jueves. Pero Exacto, entonces, vamos analizando cada uno de los candidatos de restricción. exacto. Yo Mi diría, sugerencia es esa, yo diría, Yo tengo algunas ideas que, bueno, no creo que ya sí, tengamos pero no tiempo las para podemos, presentar. lo que pasa es que empezamos tarde hoy, entonces yo ya me tengo que ir. Y bien. ya me tengo que ir en este instante. Les deseo excelente semana. Tiene el micrófono apagado, Que jefe. nos vemos la semana que viene. Nos vemos La la próxima próxima vez le semana, pero podemos ahora ya dejar a tenemos Javier ahí la continuidad del evento. tenemos No hay un problema. tema que desarrollar. Listo. Adiós. Que les vaya Chao, muy bien. chao. Buen Abrazo. día para todos.